Esta. Ya, habíamos empezado a ver la clase pasada, ¿cierto? El problema este, que era de un aeropuerto, y alcanzamos a hacer eso, ¿cierto? Que era la primera versión, porque este ejemplo en realidad tiene varias ampliaciones para ir viendo otros elementos de a poco. Y en este caso en realidad sean como los mismos elementos que tenía la heladería, un poco para repasar. Eh, Creo que no vimos los resultados, me da la impresión de que terminamos el modelo, pero no alcanzamos a ver los resultados. Así que ya, entonces no, a lo mejor ni siquiera lo hemos corrido, ya. Pues revisemos parámetros, ¿cierto? Entrada, ¿cierto? El create, en este caso crea una entidad de tipo pasajero. Aquí hay una tasa de llegada pareja todo el día, de uno cada, digamos, de un pasajero cada minuto en promedio. No hay limitaciones del máximo arribo a la primera creación y llega un pasajero a la vez. Eso está estándar, no se hizo ningún cambio ahí. De ahí los pasajeros, ¿cierto? Pasan todos, en este caso hay una sola ruta en el fondo que pueden seguir, que es este pasillo 1, que lo lleva a la facturación, donde están los mesones en el fondo. Y aquí se demoran en caminar, esto está, ¿cierto?, entre 1 y 2 minutos, de parejo, ¿cierto? La probabilidad está igualmente distribuida entre 1 y 2 minutos, y llegan a lo que se llama aquí estación 1. La estación 1 es esta, entrada de facturación, que por fuera la etiqueta se llama entrada de facturación, pero, ¿cierto?, el nombre de la estación es estación 1. Y eso se conecta con facturación. Facturación, ¿cierto?, un proceso que tiene como acción el sys delay release, porque hay ahí un recurso de por medio que lo llamamos operador, por lo menos yo lo puse así, de los cuales, ¿cierto?, un pasajero cuando entra captura a uno de ellos. En este caso, ¿cierto?, hay 4 operadores en esta primera versión, y esos 4 operadores, ¿cierto?, se ponen allá en el data definition, que ya vamos a ir a ver, en la tabla de recursos. Y el tiempo aquí también es uniforme, entre 2 y 5 minutos. Acá, ¿cierto?, en Data Definition, si uno va aquí a los recursos, abajo, ¿cierto?, aparece ahí el recurso operador, capacidad fija, y son 4, para que esto funcione. De ahí, saliendo acá la gente, va al otro pasillo, este pasillo un poco más largo, se demoran entre 2 y 3 minutos en llegar a la estación 2, y la estación 2 es la entrada del control de seguridad, ¿ya? Llegan ahí, pasan a control de seguridad. Control de seguridad es un proceso, pero es un proceso que no tiene recursos asociados, solamente el tiempo, y por lo tanto, ¿cierto?, cuando no hay recursos asociados, tampoco, o sea, se considera como capacidad infinita, no hay cola. O sea, nunca se va a formar cola acá afuera, todos los pasajeros pueden pasar en paralelo, porque en el fondo el tiempo ya se supone que tiene incorporado ambas cosas, o sea, la cola y el proceso en sí, y se hace, digamos, se caracteriza de manera más general, sobre todo cuando hay recursos compartidos, como en este caso con otras aerolíneas, qué sé yo, y sería muy complicado, ¿cierto?, hacer como el diagrama o exacto, ¿cierto?, porque habría que representar los pasajeros, todos los demás también, y obviamente eso ya es un trabajo adicional que probablemente no va a aportar mucho como análisis extra. Y de ahí el dispose, ¿cierto?, que simplemente sale. Le pusimos un reloj, ¿cierto?, para poder ver el tiempo de simulación, que eran 24 horas en este caso, que eso yo no me acuerdo si lo alcanzamos a incorporar, pero ahí lo vamos a ver. Y el gráfico, ¿cierto?, que nos va a mostrar el largo de la cola de facturación en el tiempo, ¿cierto?, en la medida que se vaya ejecutando. Veamos el setup. En los parámetros de la réplica si lo ingresamos, ¿cierto? 24 horas, perdón, de largo de réplica 24 horas, una sola réplica por ahora, no vamos a ejecutarlo más, y hagámoslo correr. Ya, va bastante rápido. Aquí, ¿cierto?, el eje Y del gráfico está automático, entonces a la medida que vaya encontrando números más grandes se ajusta a ese tamaño.
tiene como cara de 8, ahí es un poquito más, pero no llegó a 10, o si no me abrió una marca. La mayor parte del tiempo es bajita la cola, ¿cierto? Anda como en 1 o 2 por ahí, se mueve una buena parte del tiempo y de repente tiene esos saltos. Ahí está, ahí probablemente va, no alcanzó a pasar a 10. El tuyo sí. Ya, o sea, entonces hay, ¿sí? Pero no necesariamente usar los mismos números, pero sí, si yo repito esto, me va a hacer lo mismo. Como te digo, que si por ejemplo tú cualquier cosa, mínimo detalle que hubieses hecho distinto en la construcción, te usa otro número aleatorio. Ahí ya se disparó, claro. Y más, y más, y más, y 20. 20 de nuevo. Ese salto es súper interesante por lo que les decía, o sea, en el fondo eh, uno esperaría que algo así no ocurre cuando un sistema tiene el comportamiento anterior, cuando está siempre todo parejito y nunca se acumula mucha gente y uno cree que esto no va a pasar. Pero a pesar de que la tasa se mantiene, eh, eso es la definición de comportamiento aleatorio. Puede pasar, porque aleatoriamente puede de casualidad llegar, mucho, en este caso muchos clientes juntos que hagan que la escuela se alargue mucho. Es para eso que ahí la simulación ayuda harto para saber qué tan frecuente es esos saltos. De hecho, en términos de tiempo, no fue poco tampoco, hay como 200 minutos más o menos en todo el salto completo. Ha sido por lo menos 3 horas que anduvo por allá arriba. Falta menos. Ya. Vamos a ver los resultados. No sé si para el ejemplo de la heladería vimos resultados. Más que nada por los campos digamos, del informe, para explicar bien lo que dice, que es por lo menos del Category Review, que es como lo que uno normalmente primero revisa. A ver, tiene 3 páginas nomás, es cortito. Ah, claro, no puse, no le etiqueté en los procesos. Vamos a hacer algo para la próxima aparezca. De ahí. Ya. Y después, vamos a ver acá. Primera página, siempre, a ver, es otra cosa. El Category Overview es un resumen de todas las réplicas. Si yo hubiese hecho aquí, obviamente hay una sola réplica, entonces el overview con respecto a los otros informes que genera son iguales y van a mostrar los mismos números. Pero si yo hago varias réplicas, el overview lo que muestra es el resumen de todas esas réplicas. Ya no muestra información específica de una réplica, sino que los promedios, cualquier cosa sobre todas. Y los otros reportes
que están, digamos, acá, no todos van a estar cierto activos, pero varios de estos van a estar activos. Esos otros reportes son los que ya sí especifica réplica por réplica prácticamente la misma información que tiene el overview, además de algunas otras cosas específicas, pero el grueso es la misma información que está aquí. Primero, el primer... Ups, no, quiero volver atrás. ¿Qué hizo? Ahí está. Ya. El primer indicador, ¿cierto?, que muestra siempre este número, es simplemente cuánta gente salió. Dice promedio, pero en realidad, ¿cierto?, fue una sola corrida, así que fue lo que es esa corrida. Si hubiese sido realmente varias corridas, obviamente ahí sale el promedio, pero en este caso es literalmente lo que salió solo esa vez que salió. Parece como un número súper obvio, pero en realidad es bien importante para efectos de varios sistemas. De hecho, lo que yo puedo buscar en realidad es precisamente tratar de maximizar, por ejemplo, la cantidad de gente atendida. ¿Y qué es yo estoy diseñando algo? Y aquí, claro, por ejemplo, cuando cortó el tiempo, quedó gente adentro y qué sé yo, pero puede que el objetivo del diseño sea maximizar la cantidad de gente atendida y que para eso yo estoy distribuyendo recursos. Así que en esos casos, si este es como el mejor indicador, pues simplemente cuánta gente salió, es para mí el indicador que ando buscando y tratar de que ese número sea el más grande posible. Porque a veces con los mismos recursos, dependiendo cómo los configuro y los utilizo, ¿cierto?, también permite atender más o menos gente. Entonces ahí es donde viene, ¿cierto?, ese ajuste fino de cómo uso los recursos para que salga la mayor cantidad de gente posible. Segunda página es sobre todo, ¿cierto?, un resumen sobre las entidades, pero casi toda la información que tiene sobre las entidades en realidad es sobre los tiempos de las entidades. Aquí hay cosas que se alcanzan a ver todos, como que se corre mucho esta cuestión, ¿no? A ver. Ahí sí, el último es S11.7, ahí están todos. Hay un par que son cero, porque en este caso, cierto, esos tiempos no se están registrando, pero el resto sí aparece. Normalmente, o en muchos sistemas, una de las primeras cosas que uno siempre va a mirar es el tiempo total que le tomó a este pasajero atravesar el sistema. Por lo menos en este tipo de sistema, por ejemplo en aeropuertos, sí, o sea, es como súper relevante el tiempo total que se demora de que llega hasta que pasa el control de seguridad, porque por la naturaleza del servicio, yo, ¿cierto?, tengo que apuntar sobre todo los peores casos, pues, al que más se demora, porque en el fondo, si ese más que se demora se pasa de la hora de salida del avión, obviamente me atrasa el avión, pues me deja la escoba en todo el resto del sistema porque se atrasó mucho. Entonces, en ese caso, el valor que más me interesa es el máximo de partida. Y en general, ¿cierto?, también este promedio, porque igual me habla, ¿cierto?, de en general, cuánto podría yo estimar que un pasajero puede hacer todo el proceso, ¿cierto? Si ese número es muy grande, por supuesto que sería bastante natural también que el valor máximo también fuera más grande todavía, o sea, son cosas que ahí están relacionadas. Así que ese número, ¿cierto?, interesante. Y ese número, de hecho, se compone también de, digamos, de tres cosas, que son las que de hecho están acá arriba. La primera, el VA time, ¿cierto?, que aparece, 4.9772. Es el tiempo que estuvo la entidad, aquí, ¿cierto?, las estadísticas son sobre la entidad, así que aquí es el tiempo que tuvo la entidad en procesos. En este caso son dos procesos, ¿cierto? Es el tiempo del control de seguridad y la facturación. Entonces, considerando ambos procesos por los cuales debe atravesar este pasajero, en promedio, todos los pasajeros, ¿cierto?, se observó un tiempo de 4,97 minutos en total. Y ahí de nuevo, mínimos 3 y máximo casi 7 minutos fue el rango en el que se movió. La otra parte de estos 11,771 minutos es el tiempo de espera. Y este es el tiempo que efectivamente, o sea, en promedio, los pasajeros aquí tuvieron en cola, ¿ya?
para ser servidos. Es bastante bueno esta relación porque en el fondo tuvieron menos tiempo en cola que siendo atendidos. O sea, por último estáis atendiendo a la gente y eso obviamente es bueno. No es tanto lo que tienen que esperar. Es bastante, de hecho, más normal de repente que la gente pase más tiempo en cola que en atención. Pues eso en muchos sistemas pasa eso, que la gente es más lo que espera. En este caso está bastante bien. Y el resto, ¿cierto? La otra parte que falta para los 11,7 minutos son el tiempo de transferencia que aparece aquí, que es el tiempo que gasta la persona caminando, ¿ya? ¿Cierto? De esos dos periodos que caminan en el fondo están acá. Estos valores, en este caso, por la forma que es el sistema, ¿cierto? No tienen nada muy novedoso, porque obviamente las dos, de hecho, sí, pues las dos distribuciones son uniformes en los dos procesos. Entonces el tiempo, este tiempo de proceso obviamente es prácticamente la suma de las medias de esos otros dos distribuciones uniformes. Tiene que ser así necesariamente, si no obviamente estaría mal. Y de los tiempos de transferencia también es la suma de las medias de los dos tiempos de transporte. Entonces obviamente aquí es como súper directo el resultado y se puede comprobar también obviamente que está comportándose como debe. Este sistema obviamente es súper simple. Cuando hago sistemas más complejos donde pueden haber distintas rutas, bifurcaciones y cosas, ahí claro, ahí ya no podría yo llegar a darme cuenta de cómo se construyó particularmente un promedio, porque obviamente son muchas cosas las que simultáneamente afectan. Pero en este caso simplemente es más sencillo. Aparece aquí también las dos columnas, ¿está cierto?, del valor mínimo y máximo que encontró. A ver, si hubiesen sido varias réplicas, eso sería el mínimo y máximo entre todas las réplicas. El mínimo de todos los mínimos y el máximo de todos los máximos. Eso es lo que mostraría ahí, ¿ya? De todos, si hizo 50 réplicas, el menor de todas las réplicas, de todas las 50, lo mostraría aquí. Pero también aquí faltan, de hecho, dos columnas que van aquí, donde están estas y estas se corren a la derecha. Cuando se hagan más réplicas, ahí van a aparecer, que hace también un promedio de los mínimos y un promedio de los máximos. Y esta, como fue solamente una réplica, por eso no lo hizo, porque son los mismos valores. Pero si uno hace más réplicas, también aparecen los promedios de los mínimos y los promedios de los máximos. Y el otro que aparece aquí, ¿cierto?, es el half width, que este es súper importante, porque en realidad me habla de la dispersión de los valores, porque esta es la media, bueno, es la media, o sea, es la típica media que, ok, uno ya te entrega información más o menos, pero no dice absolutamente nada, ¿cierto?, de la dispersión de los valores. Entonces, claramente, ¿cierto?, la dispersión de los valores puede cambiar radicalmente las conclusiones que yo pudiera sacar. Por ejemplo, esto, ok, no se dice ya casi 5 minutos, perfecto. Pero una cosa es que el tiempo de proceso sean 5 minutos más o menos 1 minuto, y otra cosa que sea 5 minutos más o menos 4 minutos. Entonces, obviamente, las posibilidades de control sobre el sistema, cuando va variando más, cuando los tiempos, ¿cierto?, son más dispersos, obviamente hay más posibilidades de que pasen cosas raras en el sistema, en el fondo, que sea más impredecible porque se junta más variabilidad. Entonces, me interesa también tener alguna medida, ¿cierto?, de lo que es variabilidad, y el half width es eso, es desde el valor que muestra el promedio más menos el valor que indica aquí, está, si mal no recuerdo, el 90% de las observaciones que se hicieron. Entonces, uno sabe, ¿cierto?, que solamente el 10% de esto, de que está fuera, digamos, de este rango. Y claro, o sea, el mínimo y el máximo son valores que están fuera de ese rango. Por definición, ¿cierto?, son valores que están fuera del, digamos, de ese 90%, porque son realmente el último valor para los dos lados. Pero al saber que aquí están los valores, por ejemplo, estos están súper concentrados, o sea, es 4.9 más menos casi 0,04, o sea, llega a 5.01 y por abajo, ¿cierto?, a 4.93, o sea, en realidad está muy ahí cerquita del 5 de todos modos. Entonces, es súper cercano, está muy controlado eso y claro, hay valores más allá, pero son poquísimos. Ese comportamiento, por ejemplo, si uno quiere hacer un sistema predecible, de hecho es bueno. Si uno tiene esto y fuera obviamente mucho más amplio, más o menos 3,
Eso lo hace mucho más impredecible al final en los resultados también y también en los tacos que se pudieran armar, en cuellos de botella, cualquier cosa, ¿cierto? Así más extrema. El half-width no aparece siempre, por ejemplo, en esos casos no aparece porque es solamente una corrida, pero si uno hace varias corridas, ahí sí obviamente va a aparecer, siempre va a aparecer y se va a calcular. Abajo, cuántos entraron al sistema, cuántos salieron, por todos los tipos de entidades, si hubiera más tipos de entidades aquí los nombraría. La diferencia de los dos, por supuesto, son los que se quedaron adentro en el momento que se cumplieron las 24 horas. Claro, ese tiempo. Y el WIP, ¿cierto? Ese lo habíamos mencionado. En los procesos, digamos, acá por ejemplo, ese numerito que está abajo, si ustedes lo pinchan ahí, es por ejemplo, facturación.wip o control de seguridad.wip. El WIP, ¿cierto? Es el Work in Progress, que mide en la estación, tomando en cuenta la gente que se está atendiendo y la gente que está en cola, todo junto, en el fondo, cuántas entidades están siendo procesadas ahí, o sea, aunque estén esperando, pero en el fondo que están en esa estación en el fondo. Y esta medida que está acá, lo que dice es eso, o sea, pensando en las 24 horas y haciendo, ¿cierto?, así una correlación, una estimación general, en el fondo, en promedio, hay como casi 11,7 clientes siendo atendidos, digamos, en alguna estación durante la simulación, ¿ya? Ese indicador en realidad aparece básicamente por una cuestión de, ¿cómo se llama? De tener un poco una idea, ¿cierto?, de la carga de trabajo un poco que tendrían las estaciones, porque obviamente si este número es súper alto, quiere decir que en general puede ser, por una parte, harta gente que está siendo atendida, pero también podría ser mucha gente, ¿cierto?, que está esperando. Y obviamente mostraría que las estaciones están como muy cargadas. Eh, lo que quizás no necesariamente es malo, porque obviamente, por ejemplo, si una estación tiene capacidad de atender 30 y esto parece 35, en realidad no es malo, porque tiene alta capacidad de atención. Pero claro, si me parecen 35 y la capacidad de atención son 2, obviamente es como mucha gente ahí y con poca atención. Entonces al final es como siempre hay un montón de gente y eso no es como la parte buena. Eso es lo que indica esto un poco para tener esa idea. Ahora es igual se va complementando con otras cosas que aparecen más adelante. Debemos correr más rápido el modelo porque faltó aquí, o lo podemos hacer al tiro. Que en el setup, ¿cierto? Yo añadí esto, los procesos, y es interesante lo que sale información de proceso, entonces lo voy a correr de nuevo para que agregue esa hoja, porque todo el resto va a salir igual, pero quiero que añade esa hoja. ¿Qué te lanza un mensaje de error? Ya. Algo te dice del Crystal Report, ¿no? Ya, es que no te lo instaló. Pasa de repente. Ya, sí, anda al programa de instalación del Arena, donde tienes el descomprimido del Arena. Sí, o sea, el archivo que bajaste de instalación, donde lo descomprimió. Ese ya. Entra a Media Image. Creo que es Redist, ¿o no? Entra a Redist. Ya, Crystal. Instala ese nuevo. Pínchalo y te va a hacer la instalación. Y te debería mostrar. Hazlo no hay de ahí, avísame cuando termines para revisarlo. Se demora ahí un par de minutos en instalarse.
¿Sí? Ahí ya. Ya. Ahora, ¿cierto? En el setup yo le agregué, ¿cierto? Aquí los procesos, la parte de los parámetros del proyecto. Seleccioné ahí los procesos y ahora aparece esta información que antes no estaba. En la tercera, ¿ya? Aquí, ¿cierto? La primera parte también es información sobre la entidad en términos de tiempo, pero está separada por proceso, ¿ya? Antes, la información, ¿cierto? Que aparecía, esos 11 y tantos minutos, eran agregados. Aquí esa misma información aparece, pero ahora está separada por los procesos. Y aquí, por ejemplo, está el tiempo de que estuvo en proceso en promedio, pero ahora está por control de seguridad y por facturación. Y ahí se ve, cierto, que en el fondo lo sumas los dos y obviamente está el otro, los 5 minutos, pero estas son las medias, obviamente, de los dos, en este caso, las dos distribuciones uniformes que hubieron. El tiempo de espera solamente aparece en facturación porque el control de seguridad no tiene cola, entonces no hay tiempo de espera. Y en los tiempos ciertos totales por entidad, obviamente es la suma de los dos anteriores que están aquí. Y acá, como esto se refiere a los procesos, no tiene obviamente el tiempo de traslado, que sí aparece, ¿cierto?, en el otro reporte, que ahí es donde sale el tiempo promedio de traslado. Acá solamente son los tiempos relacionados con el proceso, que es esperar por el proceso o ser procesado. De ahí vienen estos otros dos gráficos, ¿cierto?, que son los tiempos acumulados. Que aquí no sé si tiene tanta gracia. Hay otros sistemas que dependiendo de lo que estoy analizando, el tiempo acumulado puede ser como súper, digamos, súper relevante. ¿Y qué es lo que es el tiempo acumulado? En este caso, bueno, de control de seguridad y facturación, ¿cierto? Dice el VA time acumulado, que es el tiempo de proceso, ¿cierto?, que tuvieron los elementos. Es literalmente la suma de todos los tiempos de proceso de todos los pasajeros que pasaron por ahí, ¿ya? Simplemente los suma en total, ¿ya? Eh, Aquí no sé, me acuerdo que cuántos salieron, como 1400 y tantas personas, ¿cierto? Bueno, eso es el tiempo que cada uno de ellos se demoró, se sumó y eso fue lo que dio aquí casi 5000 minutos y acá 2228 minutos en control de seguridad. Eso, obviamente, es relevante pensando, y si ustedes después hacen como un análisis de la utilización del sistema o de la carga de trabajo o cualquier cosa por el estilo, obviamente estos números son súper relevantes porque, por ejemplo, facturación, 5000 minutos al día. Entonces, cualquier cambio que tú hagas de capacidad, por ejemplo, tienes que pensar en que necesitas de capacidad como de HH, de hora hombre en el fondo, 5000 minutos, porque eso es lo que los pasajeros efectivamente van a demandar. Entonces, esos números acumulados como que sirven bastante para ese tipo de decisiones. Y abajo también es lo mismo, pero con el tiempo de espera. Casi 4000 minutos, 3912 minutos esperando, si sumas las esperas de todos los pasajeros que pasaron por ahí. Eso hacen los tiempos acumulados. Después vienen, aquí hay otro más, ¿cierto?, de los procesos. Otras cosas que en realidad, ¿cierto?, es cuántos entraron, ¿cierto?, y cuántos salieron. Pero los tienes separados por proceso. Pues. Control de seguridad, por ejemplo, salieron, o sea, entraron 1432 y salieron 1429. O sea, cuando paró la simulación, los tres de diferencia estaban pasando por ahí y se quedaron adentro. Y el otro, en la facturación, salieron
1433, entraron 1439. Los que están de diferencia, los 6, son los que se quedaron ahí adentro del proceso durante ese tiempo. Y abajo viene la información de las colas, ¿cierto? En este caso hay una sola cola, y si hubiese tenido más procesos con más colas, obviamente la lista todas y muestra esta misma información para eso. El promedio, ¿cierto?, de tiempo, una cosa es el promedio de tiempo, que es el primero, ¿cierto?, el tiempo, y el segundo es la cantidad de personas esperando, ¿ya? En este caso 2.72. Tan cerca los números se parecen porque aquí casualmente, ¿cierto?, la tasa de arribo también era 1 por minuto, entonces obviamente por eso en realidad es un engaño por casualmente los números que tú utilizas, pero obviamente esos dos números no tienen por qué andar ni remotamente cerca uno del otro. Aquí fue pura casualidad. Y por último, el uso de los recursos. Este también es algo que uno mira, que siempre es interesante de revisar, pero hay que tener cuidado con la interpretación del uso de los recursos, o qué tanto me podría esforzar, por ejemplo, en tratar de mejorarlo, porque ahí tiene digamos, sus áreas medias oscuras y medias impredecibles. En general, ¿cierto? Uno podría pensar, y es como natural que así sea, que uno quiera, ¿cierto?, que los recursos estén la mayor parte del tiempo ocupados. O sea, si tenías personas, obviamente lo quieres que trabajen, porque no estén ahí, ¿cierto?, sin hacer nada, porque podría significar, en el fondo, que está gastando más plata de la que necesitas en la gente. Y así cualquier otro recurso, en el fondo, o sea, cualquier máquina o lo que sea que represente esos recursos, si está el tiempo que no es el 100%, podrías pensar que está desocupado. Pero cuando se trata de personas, también es súper variable el pensar, ¿cierto?, que cuando un porcentaje es bueno o malo. En este caso, ¿cierto?, es casi un 87%, ese número que está ahí, en el fondo. Lo que dice es, de los operadores, y obviamente está incluyendo los 4, casi el 87% del tiempo están realmente ocupados atendiendo a alguien. Y en realidad eso es súper alto, súper bueno, ¿cierto? Porque aquí también la mayoría de la gente fluye bastante rápido, o sea, tienen buena utilización del recurso y además la gente pasa rápido. Acá hay otras medidas como relativamente similares, ese 3.47 ya es pensando en que son 4 operadores, ¿cierto? Claro, y en promedio te dice que hay 3.479 ocupados en términos, si lo ves como promedio a lo largo del día. Y 4 eran los que estaban programados. Aquí el 4 es fijo porque en el fondo también, ¿cierto?, ellos estaban fijos las 24 horas. Si hubiera variación de capacidad, lo que te hace aquí es un promedio ponderado. Obviamente te muestra un decimal. Ahora, en este sistema, ese 86,98 como que hace que el sistema funcione bien. Hay otros sistemas donde si esa fuera la utilización, podrías de repente tener colas de horas. y resulta que, a pesar de que no llega al 100%, el tema es que la forma en que interactúan en el fondo los distintos sistemas, las distintas esperas, las distintas cosas aleatorias que hay detrás, impiden, de hecho, si tú quieres un buen tiempo realmente para los clientes, impiden que puedas ocupar los recursos de mejor manera, ¿ya? Cuando los sistemas son precisamente más impredecibles en el fondo, lo que pasa al final es que tienes que tener como capacidad de sobra para absorber esa imprevisibilidad al final, ¿cierto? Porque si lo haces muy justo, obviamente colapsa tu sistema fácil. Entonces te tiene necesariamente que sobrar más para efecto de que eso pase. Y ahí hay obviamente varias, no sé, pues, sistemas donde cerca de un 70%, por ejemplo, en realidad hace que el sistema funcione bien. Y si lo sube ya mucho más de 70 y te acercas a 80, ya se empiezan a observar, por ejemplo, colas largas, tiempos largos de espera. Entonces es como súper relativo, la verdad, al sistema en sí, cuando el número es bueno o malo, ¿ya?
Depende de la variabilidad natural que tiene el sistema un poco. Hay otros sistemas donde pues, tú puedes llegar aquí a 93, 94 y funciona perfecto, pero es porque también el sistema es ordenadito, pues no hace nada raro que haga que se te disparen cosas. Así que ese número siempre es bueno ver, pero y es bueno aumentarlo, pero tampoco hay que volverse loco aumentándolo porque casi siempre es a costa en realidad de echar a perder otros indicadores. Y ahí uno tiene que elegir, pues, qué prefieres en el fondo. Em, los otros números que están acá, ¿cierto? La utilización de la programada, también, bueno, ahorita aquí los números son lo mismo porque en este caso no había variaciones durante el día, que cumple de los 4 programados o de, digamos, de todas las horas programadas, igual se ocupó obviamente el 86,98%. Y hasta el final dice cuántos se capturaron, ¿cierto? El sys es la palabra que ocupa el recurso, ¿cierto? El proceso que dice sys delay release, ¿cierto? Entonces se refiere a cuántos, cuántos pasajeros en este caso capturaron el recurso operador en el fondo durante la simulación. O sea, hubieron 1437 atenciones en el fondo. Eso es lo que sale en el fondo, ¿cierto? Aquí en el, digamos, dentro del, ¿cómo se llama? El Category Overview, ¿cierto? Que es como la información que uno suele revisar primero. En los otros aquí, no en todos, ¿ya? Pero en algunos de estos otros también aparece obviamente información. Varias obviamente se repite, lógicamente, pero eventualmente tiene algunas cositas que son ligeramente diferentes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ¿cierto? También como información súper similar, si es que no es exactamente la misma. Y lo otro que no me acuerdo si les mencioné o no, es cierto que todos estos se pueden exportar, ¿ya? Y que arriba, aquí en la esquinita, es donde está el exportar informe. Y ahí, ¿cierto? Es donde en el fondo les va a preguntar en qué formato. Y puede ser PDF, separado por coma, Excel, varios Excel como documento, RTF, XML también. Se puede descargar de cualquier esa manera los datos. En PDF, Excel y esas cosas, él literalmente como está ahí, o sea, es muy tonto. De hecho, Excel, baja una Excel que crees que te va a hacer una planilla con los datos ordenados y no, descarga eso en Excel, o sea, es una cuestión muy fea. Eh, Así que ahí hay que, si uno quiere procesar los números por afuera, quizás sirve más el XML, pero obviamente hay que saber un poco interpretar el XML para sacar los datos donde debe. Pero el XML, no sé si lo conoces, en el fondo es un, como te dijera, un, un- a ver, es como en realidad viene de la informática esa cuestión. Es una estructura de datos donde en realidad tú etiquetas los distintos campos, entonces sabes qué buscar. Y si lo pasas a un editor de XML, tú puedes hacer la búsqueda por la etiqueta. Entonces, por ejemplo, si quieres ver solamente esto, los números de salida de 100 iteraciones, en el fondo, bueno, vas a buscar la etiqueta, porque te va a mostrar solo eso y te lo puedes filtrar. Entonces, es como lo mejor para procesar datos por afuera, pero hay que saber XML. De todas las otras cosas uno esperaría que Excel hubiera hecho lo mismo, pero no, lamentablemente no lo hace tan así. Eso es lo que muestra un poco los reportes. Eh, Esto retiene los números, ¿cierto? Hasta que se detiene. Ahora que lo detenemos, va a borrar gráficos, ¿cierto? Y toda la historia. Y a ver, quiero ver algo de propiedades. Ah, no. Un poco. No quería ver un detalle. Ya, eso es la primera versión en el fondo del aeropuerto. Pero esto, ¿cierto? Se puede agrandar. Hay varias otras cosas, ¿cierto? Que podrían pasar eventualmente en un aeropuerto. Cargo. Una versión más grande. ¿Qué cambios le podemos hacer? Normalmente, ¿cierto? En realidad en los aeropuertos existe más de un tipo de facturación y también más de un tipo de pasajero, ¿cierto? Que por ejemplo, gente que hace el check-in en su casa, que viaja solo con maletas de mano, entonces obviamente no pasa a entregar la maleta, simplemente puede pasar derecho al avión.
Y dentro de los pasajeros nacionales pueden haber pasajeros vivos, cualquier cosa distinta. En este caso, ¿cierto? Se va a cambiar un poco el modelo, primero agregando distintas rutas posibles de facturación e incluso también de no facturación, si es que algunos clientes así lo decían, pero el objetivo general sigue siendo obviamente analizar el cuánto tiempo se demora en atravesar el sistema, ¿cierto? De todos modos me interesa que el tiempo de atravesar de todos sea bueno. En este caso, ¿cierto? Van a haber tres rutas, de las cuales dos rutas permiten, ¿cierto? A las personas facturar lo que la maleta, y la otra ruta es para la gente que va a pasar directo, digamos, a control de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Una primera ruta, los pasajeros, ¿cierto? Van a facturar, pero no donde estaba la facturación que estaba ahora funcionando. Es una facturación rápida, por ejemplo, en la acera, como en el exterior del terminal. Para llegar ahí necesitan 30 segundos de caminata. Aquí hay una persona solamente atendiendo y esa persona se demora entre 1 y 5 minutos, con un valor más habitual o moda de 2 minutos. Si hay tres parámetros, como en este, ¿cierto? 1, 2, 5, eso obviamente es una triangular. ¿Ya? Cuando siempre aparece información de esta manera, eso se refiere a una triangular. Una vez que se factura, de ahí la gente camina a control de seguridad, ¿cierto? Porque ya en el fondo entregó la maleta y todo y tiene los billetes, así que se va a control de seguridad y ahí se demora de 3 a 5 minutos. Y esa ruta que está ahí es el 20% de los pasajeros la toma solamente, ¿de acuerdo? De ahí, la ruta 2 son los pasajeros que han realizado la facturación online, no necesitan entregar, digamos, equipaje, así que por lo tanto no necesitan pasar por ninguno de los mostradores y simplemente cuando ellos llegan se van caminando directamente hasta el control de seguridad. Y nada más, no hacen nada más. Y ellos son el 30% de los pasajeros. Y la tercera es, la ruta 3 es que el resto de los pasajeros en realidad sigue un poco la ruta que ya existía, ¿cierto? Que en realidad van a los mostradores de adentro, se demoran entre 1 y 2 minutos en alcanzar esos mostradores y aquí hay, digamos, operadores de nuevo, pero ahora lo que cambia que son dos operadores, ¿ya? Solamente dos operadores y se demoran, ¿cierto?, entre 3 y 10 minutos, en este caso, un informe entre 3 y 10 minutos. Y acá de nuevo, una vez que salen de aquí, se van caminando a control de seguridad y se demoran de 2 a 3 minutos desde ahí. Y esto es la mitad de los pasajeros sigue esa ruta. Esos son un poco los datos. Hay un elemento de las cosas que hemos visto hasta ahora y solamente un elemento que no conocen, que es el que permite hacer, ¿cierto?, la separación del 20, 30 y 50%. Todo el resto, de hecho, ya lo podrían hacer con lo que conocen. Trata de hacer la otra parte, pues los procesos y las caminatas de las tres rutas, pero obviamente te va a faltar todavía la separación. Y lo otro, que aquí, ¿cierto? Hay un control de seguridad, porque estas tres rutas son de facturación, pero todos llegan después al mismo control de seguridad. Todo el punto de llegada es el mismo, pero en la primera parte es donde ellos se separan y tienen distintos tiempos. Avanza un poquito y de ahí lo revisamos. Y ahí vemos también ese otro elemento que falta que hace la separación.
tiene un control de seguridad. Sí.
aquí el valor habitual de 2 minutos sería el que va al medio entre el mínimo y el máximo. Sí, la moda. Ujú. En este caso, en la ruta 1 es solamente un operador,
que es para los trenes, Claro, ¿cierto? sí. Ah, ya, en el último me perdí. ¿Ya? Ahí no logro concluir, porque, ¿Cuál? porque el uno me dice que para una vez que llegaron a la facturación, toma entre 1 a 5 minutos. ¿Ya? Pero acá me dice que el operario toma entre 3 a 10 minutos Sí. en la facturación. En la tercera ruta, porque esa es la facturación interna, pues la otra era la externa. Ah, Son dos distintas. No, no, no. Una es la misma que estaba en el otro, que es la de adentro, la de siempre, pero ahora hay como un módulo afuera, así como en la vereda, que es más rápida, que es la primera. y aquí no sería la primera vez. No, es uniforme, 3 a 10. Mm. Creo que no hice. Ya, comparemos. Ahí obviamente voy a verlo. Vamos a grabarlo esto. No. Ah, ah, hacer la versión 2. Ya. Hay que bajar un poquito. Y primera cosa, obviamente, la entrada. La fuente de los pasajeros sigue intacta. Si la diferencia ahora es que ellos se van a dividir, obviamente, en tres corrientes distintas, pero la misma cantidad de gente. Sigue siendo la misma entrada, por los pasajeros en ese sentido no cambian.
Esta parte la vamos a dejar un poco como la que ya existe, ¿cierto? Que en el fondo es el control que ya estaba. Control de seguridad es donde todos van a llegar, porque también, ¿cierto? Todos van para ese lado, independiente de la ruta que hagan antes. Y aquí hay que ir comprobando que diga lo mismo, digamos, primero esto es lo que vamos a incorporar, que era como el antiguo, ¿ya? Ups, me lo di vuelta. Lo di vuelta por error. Ya. Entre 1 y 2 minutos caminando para entrar, en primer lugar. Y sí, estaba entre 1 y 2 minutos y se van a la estación 1, que es esa, que es la entrada de la facturación, y la vamos a dejar como facturación todavía, no vamos a cambiar el nombre aunque está en la interna, obviamente va a existir la otra. Aquí sí cambia. Esto se demora entre 3 y 10 minutos y ellos son 2 ahora, no son 4. Entonces aquí, ¿cierto? Cambiamos de 3 a 10 minutos. Ok. Y tenemos que ir a los recursos, a cambiarlos ellos a 2. Y después del pasillo 2 se van caminando a la entrada de control de seguridad, que es la estación 2. Y aquí se demoran entre 2 y 3 minutos, que es la misma que estaba de antes. Esta parte no cambia. Básicamente por esta línea antigua lo que nos cambió solamente fue la facturación. Podemos hacer la ruta 1, que es la gente que va, ¿cierto?, a facturar afuera. De hecho lo podemos hacer, un poco ahora el tiempo, copiamos eso, lo pegamos acá, pero hay que cambiar obviamente, fíjate que se pone en amarillo. Y eso es porque los nombres están repitiéndose, porque hay 2 pasillos 1 ahora, hay 2 pasillos 2, hay 2 facturaciones, entonces todas esas cosas obviamente Arena se pone a alegar. Claro, entonces ahí tenemos que cambiarlo, puede ser pasillo 3, podemos decirle esto, y pasillo 4, de ahí obviamente le corregimos los tiempos, pero no se pueden llamar igual como algo que existe. Entrada, facturación, le podemos poner un apellido, externa, con eso ya basta. Y aquí esto, ahí de nuevo viste, está en amarillo y marca las dos que se llaman igual. Y le decimos externa. Y listo, ya con eso no se hace conflicto. El pasillo 3, que va a ser la entrada acá, ¿cierto? Estos son los que ahora simplemente se demoran 30 segundos, ¿cierto? Es fijo. Pero ahora nos van a ir a la estación 1. La estación 1 es la que está acá arriba, la entrada antigua de facturación, entonces no pueden ir ahí. Aquí sí, esta es ¿cierto?, la entrada a la facturación externa, pero aquí yo le tengo que cambiar el nombre. Pues. Esto tiene que ser mi estación 3, porque la 1 es esa, la 2 es esta, entonces esta tiene que ser la 3. Y aquí sí, ahora los mando a la 3. ¿Sí? No, ahí sí se hay que cambiarlo. Entonces ahora se van a la estación 3. La estación 3 es esta nueva entrada de facturación que es la externa. La externa ya le cambiamos, ¿cierto?, de 3 a 10 minutos, pero aquí hay un gran pero. Aquí hay un único operario, ¿ya? Pero ese operario de ahí no es el operario de adentro, no son el mismo recurso. O sea, en el fondo es otra persona que está dedicada, ¿cierto?, a ese mostrador externo. ¿Qué implica eso? Que yo no lo puedo dejar así, porque si lo dejo de esta manera, aquí operador se llama el recurso, pero es el mismo que está dentro. Entonces, si lo dejo con el mismo nombre, va a tomar a uno de ellos, o va a tomar a algunos de los de adentro, aunque le aumente la capacidad a 3, haciendo que sean 2 de adentro y 1 de afuera. El problema es que aquí el proceso no tiene cómo saber que no puede ir a buscar el otro gallo, que no puede ocupar uno que está dentro si está afuera. Entonces no hace esa distinción y en ese caso obviamente lo asignaría a cualquiera de las dos cuestiones donde se necesiten. Y no es así como funciona. Entonces en este caso, en este proceso, lo editamos y le podemos poner un apellido externo. Y eso hace que yo declaro un nuevo recurso con eso, que se llama operador externo, que este captura 1 con todo el resto de los parámetros como siempre, le damos OK, y vamos a ver ahora en recurso, y ahora hay 2. Está el operador, que es el interno, que era el de antes, que son 2, y el operador ex, que es el externo, que es ahí solamente 1. Ahí sí había que hacer ese cambio.
¿Sí? Ya. Saliendo de acá, pasillo 4, se va a la estación 2. Sí, se va a la misma que estaba antes, porque es la entrada de control de seguridad. Ahí sí se tiene que ir. Y en términos de tiempo, estos se demoran de 3 a 5 minutos ahora. Estos caminan más. Esto está de 2 a 3, estos son de 3 a 5. Ahí. Minutos y se va a la estación 2. Ahí. Y no necesito obviamente conectar nada, porque las rutas, ¿cierto? No se conectan con ninguna cosa. Solamente esa parte. Y la... ¿Sí? Porque la facturación externa ¿Sí? es la tercera ¿Sí? y puso el 3 a 5 en la casilla 4. Es que también está la ruta 1 tiene entre 3 y 5 y también la ruta 2 tiene entre 3 y 5 minutos caminando. Y la facturación externa es la otra 3, ¿no? No, esta es la interna. La interna es de 2 a 3. Y aquí falta la otra, la ruta 2, que simplemente la gente camina de 3 a 5 hasta control de seguridad. Entonces es esa en el fondo, ¿cierto? Es como esa conexión, vamos a poner ahí, pero este de nuevo se pone amarillo, ¿cierto? Porque el pasillo 4 existe, pasillo 5. Y este 3 a 5, en este caso ya estaba, minutos, y también va a la estación 2, que es la misma de control de seguridad que ya estaba. Ahí, ya. Hasta ahí, puras cosas conocidas. Pero aquí viene, ¿cierto?, el cómo mandamos la gente que llega a cualquier estado de ruta. Y ahí es donde aparece, ¿cierto?, un elemento nuevo, que está por aquí en decisiones. Ahí al ladito, en decisiones, está esta cosita, ¿cierto?, que es el decide, ¿ya?, que es un rombo. Lo que dice al principio fue aceptar el entrada, porque Claro, no no, entendía cómo conectarla. claro. En este caso no, una sola entrada llegan todos por ahí y el decider es el que va a mandar a donde corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer en el fondo aquí? El decide, ¿qué es lo que hace? ¿O qué parámetros tiene? En realidad depende de lo que de los parámetros que yo defina, de lo que marque aquí, ¿cierto? Es también lo que me va a mostrar como parámetro en el fondo eh, para llenar, ¿ya? El desayuno es etiqueta, le podemos poner ruteo, ¿ya? Y aquí las opciones, ¿cierto?, que vienen son, de hecho, la figura, ¿cierto?, así como está, tiene una salida que dice verdadero y una que dice falso, ¿cierto? Fíjate. Entonces, por defecto, lo que dice aquí, por ejemplo, dos vías, ¿cierto?, por probabilidad, eso significa two way by chance. Y lo que pregunta como parámetro es el porcentaje para la salida verdadera, ¿ya? Entonces, lo que no sea por ahí, se da por el otro lado. En este caso 50 y 50, pero obviamente ese porcentaje yo lo puedo mover de 0 a 100 y esa es la probabilidad que va a seguir la salida verdadera y el resto se va a ir por la falsa. Hay otras tres opciones aquí. Está el 2 vías por condición, está el n vías por probabilidad y el n vías por condición. ¿Ya? Las dos de probabilidad funcionan igual, pues, o sea, uno le indica, ¿cierto?, las probabilidades por cada una de las salidas que tiene. La diferencia es que la de 2 vías tiene este verdadero y falso, y cuando lo hago con n vías, que de hecho esta es la que tenemos que ocupar, aparece aquí esta ventanita donde yo le tengo que ir añadiendo cuántas salidas necesito y con qué probabilidad cada una, ¿ya? Y de hecho no necesariamente esas tienen que sumar 100. Y ahí ya les voy a explicar por qué. Las otras opciones, que las vamos a ocupar más adelante, son las 2 vías por condición, que es lo mismo, ¿cierto? También son 2 salidas, verdadero y falso. Y la otra es la n vía por condición, que se parecen mucho, pero esta se ingresa por lista. Las 2 vías por condición, fíjate que dice si, tipo de entidad, variable, atributo, expresión, etcétera, etcétera. Y después cuál, y dependiendo de lo que yo nombre, ¿cierto? En el fondo también es lo que decide. Por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas aquí bien en realidad. Por ejemplo, si aquí hubiese más de un tipo de pasajero, más de un tipo de entidad pasando por ese lado, ¿cierto? Yo le podría decir
que aquí divida y mande, por ejemplo, que yo tenga un pasajero normal y un pasajero VIP. Y a los pasajeros VIP que los mande por la salida verdadera y a los pasajeros normales los mande por la otra. Eso, por ejemplo, va a hacerlo por condición, porque el, el design lo que analiza es el tipo de entidad, cómo se llama ese tipo de entidad, y de acuerdo a eso lo manda a una u otra salida. También aquí está por atributo, y también lo vamos a ocupar más adelante. Por ejemplo, podría ser que los separe por rango de edad, que entre la entidad y la entidad, ¿cierto? El cliente lleva su edad, digamos, como una etiqueta en él, y este design lo va a leer, pues, y de acuerdo al valor que lea ahí, lo va a mandar por una u otra salida. Eso también, ¿cierto?, es hacerlo en ese caso, por atributo, que también es una condición. Tiene todas esas opciones también. Pero nosotros necesitamos las n vía por probabilidad, y aquí le ponemos add, y aquí va a ir preguntando el puro porcentaje. Tenemos, ¿cierto?, una de 50, una de 30 y otra de 20, ¿ya? Entonces, hagamos bueno, la de arriba, ¿cierto?, es la antigua, entonces la de 50, pongamos a primero, aunque creo que quedan al revés aquí. La otra, una de 30, ok. Y aquí una posibilidad es hacerla de 20 o la otra es posibilidad de dejarlo así, pero ya vamos a ver por qué. Hagámosla de 20 igual. El total suma 100, ¿cierto? Así que le damos OK y fíjate, ahí aparece. 50, 30 y 20 y son tres salidas, o son tres flechitas, entonces de tener una salida solamente por el verdadero, ahora tiene tres. La etiqueta siempre se puede mover, por si acaso, y siempre la pone como en cualquier lado, así que es útil moverla. 50 es la de arriba, entonces conecto esa, lo conecto ahí. La otra va de 30 a esta y la de 20 o era al revés, los de 20, ¿quiénes son los que? A ver, déjame ver eso. 30% son los que se van derecho para afuera, sí, es al revés. Esos no, estos sí. Los de 30 son los que se van derecho para control de seguridad y los de 20 son los que se vienen aquí. Ahí sí. Hay que esto se toque obviamente una mera cuestión gráfica, no influye absolutamente nada. Y por supuesto me falta conectar la entrada acá. Ya. ¿Dónde está aquí la diferencia que uno pudiera hacer? No cambió el nombre. Después era router. Ahí sí. Acá abajo, ¿cierto? Siempre va a existir, o sea, a ver, si uno lo deja en dos vías, solamente es verdadero o falso, pero si lo deja con n, siempre el design pone esta cosita abajo, el else, ¿ya? Y el else significa todo lo demás, todo lo que no sale por los otros brazos. Por ejemplo, cuando son condiciones, de hecho es súper útil, porque si de repente no encuentra la condición que tú le estás diciendo, pues lo saca por allá, pues lo saca por el otro. O sea, no es nada de lo que me dijiste, entonces lo saco por el otro lado. Aquí lo puede hacer, pero en el caso de probabilidad, es cuando las probabilidades que uno indica no llegan al 100%, el complemento lo saca por abajo. Entonces, por eso en este caso yo podría eventualmente haber hecho, por ejemplo, 50-30, no haber hecho el 20 en la lista, y el 20 va a salir por el else, ¿ya? O sea, al último, como por relleno, puedes dejarlo por el else igual, para que salga por ahí. Como en este caso, si llené el 100% ahí, el else está como, o sea, yo sé que no va a salir nadie por ahí, en la práctica no va a salir nadie por ahí. Pero Arena es quejumbroso y no te va a dejar ejecutar si ese else no va conectado a alguna parte, aunque tú sepas que no va a ningún lado. Ya, o sea, jamás Arena no se da cuenta que ahí no va a salir nadie. Entonces hay que conectarlo igual. Pero como de hecho, o tú sabes que ahí jamás va a salir alguien, lo puedes mandar acá, por ejemplo, y da lo mismo. O lo podrías haber puesto un dispose propio. Lo único que te va a pedir es que lo conectes, ¿ya? Pero tú sabes que por ahí no va a salir nadie, así que da lo mismo, obviamente, indicarlo. Y eso es en fondo lo que hace, ¿cierto? Aquí el decide, ¿ya? Lo que aquí quiero ver, ¿qué quedó? En facturación ya quedó la misma cola de antes, ¿cierto? Va a seguir mostrando esta en el fondo y el reloj de simulación obviamente igual.
Vamos a ver, se verá muy chico así, page. A ver, movamos un poquito las cosas para que se vea más grande el gráfico. Ahí, ya, que aquí va a pasar algo interesante. Guardamos y vamos a hacerlo correr. Aquí, por ejemplo, bueno, esto está animado súper rápido, pero aquí, por ejemplo, tengo están como reportes los pasajeros, no están como te dijera, no están como personas. Pero mira lo que está pasando con la cola. Ahora hay dos personas atendiendo y se demora más encima. $80 ya, $85. No tiene mucho futuro eso, ¿cierto? O sea, que ni siquiera se estabiliza, ¿no? Crece y obviamente nada puede crecer tan indefinidamente. Boom, ya. Tenía que lanzar ese error. Este error, fíjate que hice ahí. El máximo de 150 entidades excedía, ¿ya? Entonces llegó al límite del demo porque obviamente no hay, ya no hay, en el sistema hay 150 pasajeros dando vuelta. ¿Qué se puede hacer aquí? Esto uno lo puede cerrar y acá, ¿cierto? Si uno vuelve a apretar el play, o sea, va a seguir corriendo, pero no va a crear nuevos pasajeros, no llega más gente, pero sí se deshace de los que tiene. ¿Ya? ¿Para qué es útil eso? Para lo que viene a continuación. Fíjate, esto estaba como en 480 minutos más o menos, en un pelito fue como en 500 minutos, habré llegado al máximo y estuvo 380 minutos más solamente vaciando el sistema de esa gente, que ya estaba en ese momento. O sea, ¿cuántos son 380 minutos? Como 8 horas. Claro, claro, pero igual estuvo como 8 horas haciéndolo. O sea, imagínate, una locura. Aquí, por ejemplo, si pasa esto, igual si uno está diseñando un sistema, igual estos problemas sirven, por ejemplo, para ver qué. Tiempo total promedio 120 minutos por pasajero, 2 horas. Y eso que al principio la gente volaba, ¿cierto? En realidad pasaba mucho mientras no se acumulara mucho, pero después los últimos, claro, los últimos se demoraban tanto que al final el promedio terminó siendo 2 horas. Y mira el máximo, 385 minutos. Eso es 6 por 6, 6 horas y tanto, más o menos se demoró, ¿cierto? El que más se demoró. Para ir a tomar el avión ya llegó a destino, pues a la hora que este gallo salió de la cola, no, es totalmente inútil obviamente ese tiempo. Y por eso aquí, claramente, entonces vamos a ver ahí los reportes de los procesos y esas cosas. Bueno, entre los procesos obviamente no nos van a mostrar los tiempos de proceso. La facturación externa, fíjate, sí es malita, 90 minutos obviamente es como malita en términos cierto de tiempo promedio, pero la facturación interna es peor, pues son 180 minutos, ¿cierto? Más tiempo todavía que el externa. 18, claro, estas son hora y media, la otra son 3 horas en la interna. Control de seguridad, obviamente la gente pasa inmediatamente, no hay problema. Y aquí, bueno, están los tiempos acumulados, pero me interesa llegar acá. No, todavía no. Estas son las colas. Ahí también, ¿cierto? Los tiempos, promedio, tiempo máximo, mínimo, un poco lo mismo que se veía al otro lado. Eh, Aquí. Operador externo, hemos ocupado 46, operador 1.6. Ya, pero claro, aquí esta estadística igual es media mentirosa, porque por ejemplo, operador externo aparece con utilización de, o sea, el interno, perdón, aparece con utilización del 61%.
El gallo estaba todo el rato ocupado, pero eso es porque una vez que colapsó el sistema, después se vació, y obviamente se vació como a los 800 y tantos minutos y de ahí a los 1440 estuvo vacío. Entonces por eso considera que estuvo desocupado, aunque en realidad era un problema de que había llegado al límite del demo, así que no es creíble en el fondo esa estadística. Sí, obviamente los números que salieron de los largos y tiempos máximos de las colas sí son relevantes, porque de verdad el tipo de gente que estaba ahí al final de la cola se demoró eso en salir. ¿Qué se puede hacer aquí? Evidentemente, tener dos personas atendiendo, ¿cierto? En esta facturación interna no da ni por si acaso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ir a los recursos y poner tres personas y ver cómo se comporta, ¿ya? A ver si por lo menos llegamos al final. Y otra cosa distinta es qué tiempo tiene, porque de nuevo, ¿cierto? Puede que no me colapse el sistema, porque igual hay colapso, pero va a colapsar más tarde. Y si colapsa, todavía tengo que agregarle más gente. Y aunque no colapsara, tengo que ir a ver cuánto se demora la gente en salir, para llegar obviamente a un valor que sea sensato en ese sentido. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Es bastante más decente. Porque está dentro de ya, o sea, lleva harto rato y no se ha disparado tanto. Probablemente va a crecer igual, por aleatoriedad en algún momento puede crecer harto. Pero no tiene esa empinada que tuvo en delante. Mira, ahí crece harto más. Y claro, y en estas situaciones donde viene como también un tema que aparece muchas veces en el diseño de los sistemas, que una vez que tú llegas a esto, por ejemplo, estas colas altas, eh, ¿qué capacidad tiene el sistema para deshacerse de los pasajeros? ¿Ya? Porque una cosa, y claro, puede estar bien balanceado en el fondo y que la gente en condiciones normales, la misma cantidad de gente que entra es la que va saliendo. Pero hay sistemas donde puede pasar que por ese mismo balance entre el ritmo de entrada y salida, si por aleatoriedad se les junta mucha gente, resulta que queda con esa mucha gente adentro, y después sigue obviamente con su misma tasa de entrada-salida todo el rato, pero como que no es capaz de bajar el número de gente que entró, o sea, se le presentaron más y él sigue con la misma tasa todo el rato. Entonces no se deshace nunca la gente. Y aquí como que pasa un poco eso, que cierto, por aleatoriedad subió a un cierto nivel y ahí está, pues, no puede bajarlo, no es capaz de bajarlo. No es tan malo como el otro, pero no puede bajarlo. Y eso también en muchos sistemas es como es una parte importante del diseño, o sea, no solamente que fluya en condiciones normales, sino que si es que se presenta una anormalidad de esta naturaleza, sea capaz de deshacerse de eso, obviamente, y no lo arrastre y no lo esté arrastrando por mucho tiempo, ¿cierto?, provocando problemas. Es bien probable que aquí, por ejemplo, la cola ha estado casi todo el rato entre 30 y 40 después de las 10 horas casi, ¿cierto? Como en 10 horas en adelante en el fondo ya empezó todo el rato arriba. Así que es muy probable que los tiempos, ¿cierto?, no vayan a ser muy buenos. Veremos ahí que termine. Y no hay caso, no baja. Ahí tuvo una tendencia a bajar en algún momento, pero no puede deshacerse.
Tampoco crece, pero no creo que vayan a salir números muy buenos. Falta poco, 20 minutos y se acaba. Y se acaba. Ya, veamos resultados. No sé por qué tenía que pensar que pasaba igual por la parte de abajo del Podrías animar, si podrías animarlo más lento, porque si no te da el 100%, obviamente puede que pase por abajo. Eh, Aquí esto, tiempos máximos. 52 minutos. Ya, las lineales te hacen llegar una hora antes, pero máximo 332 minutos, sin que el sistema colapse. Delante cierto era más, pues era como 40 minutos más que esto, pero esto sigue siendo demasiado, o sea, esto son más de 5 horas, es como 5 horas y media. O sea, bajó un poco, lo suficiente para que no colapsara, pero esto sigue siendo inútil. Para efectos, ¿cierto?, de un aeropuerto, no te sirve de nada, ¿cierto?, que ese tiempo sea tan alto. Eh, Esto probablemente aquí está claro, separado obviamente por dónde ocurrió. Y aquí es, claro, es facturación interna, es como el feito, pero fíjate que igual menos, pero mire, el 330 fue en la externa, ahí se presentó, y en promedio 137 minutos. El externo tiene harto, el interno también está muy malo, son casi 100 minutos, el máximo, y en promedio 50, pero el externo tampoco anda muy bien. O sea, a los dos quizás habría que agregarle una persona para ver, ¿cierto?, cómo funciona. Hagamos eso, probémosle a los dos, a este que pase a ser 4, a este que pasen a ser 2, y vamos a ver si ahora, o sea, de que los va a sacar, los va a sacar. El problema que los saque en un tiempo que sea decente es otra historia. Pensando, ¿cierto?, que un sistema como un aeropuerto, eso, yo creo, no sé, pues una aerolínea debería apuntar pensando en que después de control de seguridad la persona todavía tiene que caminar hasta el avión. Si lo citas una hora antes, que es lo que antiguamente hacían, porque ahora te citan como 3 horas antes, una hora antes, tendrías que asegurar en el fondo que por lo menos control de seguridad llegue en unos 40 minutos, pues, porque de ahí te das 20 minutos más al avión y llega a tiempo. Entonces, sería sensato que en capacidad buscaras de qué manera, ¿cierto?, llegar a ver, animemos lento, sí, ¿sabes qué? Ahí está, claro que está saliendo por el ELS, fíjate. Paremos. 50, 30, 20. pero no sé, me di cuenta todo el rato que bajaba una animación. Sí, Entonces, lo raro es, pero ¿por qué bajaba si estaban así? sí. 50, 30, 20. A ver, saquémoslo de ahí. Desconectémoslo y... Anda. Ah, que ahí se lo borré. Ah, no, pero no se borró al final. Mandémoslo a un dispose. Hagámoslo para que el dispose contaría cuánta gente salió por ahí, para tener una idea. Else aquí. Ya. Y va a contar aparte. No, fíjate que era... O sea, sí se veían por ahí, pero Sí, parece que era una cuestión gráfica que se confundía con el pasillo. sí, Como pero era como de estética, o sea, puede que tenga ahí un problema el arena que lo anima mal, que lo sí. anima por una ruta que no es la que corresponde porque iba al pasillo en el fondo.
No, de hecho, en ningún momento salió uno por el dispostos. Qué raro, un hipo que tiene la arena. Porque sí, sí, evidentemente se veía que estaba caminando por ese lado. Ya, 5 por el momento. Bastante corta la cola. Llegando como a mediodía. Aprovecha, la vi. Antes que se me olvide, no, pero de ahí. ¿Qué te dice? Este es el pasillo 1 que es Ya. también la ruta 1. ¿Ya? Luego lateral del mostrador, que es la estación 1. ¿Ya? Luego la facturación 1. Operador 1, ¿ya? Aquí, operador 1. ¿Ya? Luego que va al pasillo 2. Y llega a la estación 2, uniforme, ¿ya? Y llega a la estación 2. Estación 2, ¿ya? Luego es la ruta 2. Que Va a la estación 2, igual, sí. Luego al pasillo 4. Va a la estación 3 porque es la entrada de ese, sí. Aquí está, estación 3. ¿Ya? Luego El operador 2, captura 1, ¿ya? y luego Va a la estación 2, ¿sí? Y acá la estación 2. 1, ¿ya? Y aquí ¿Y qué no hace? me genera un error de una, no. Level 2, ya, ese block level. Ve ahí find, donde pone find o edit. Level 2. ¿Qué hiciste ese? ¿Lo pusiste en algún? Ah, pero es que es. ¿Cuál es el modelo? ¿El model 2? ¿El 3? El 3. Ah, estaba esto, no me dio Sí, cuenta. ya, pues se Entonces por borra. eso no estaba. Sí. Entonces incluso dije, qué raro, Ponele quizás en busqué. home, ¿Dónde? home, page, aquí en el zoom, ponelo en page. No fue, ábrelo, te explico, es una de las últimas. Hay page, y ahí te pone ya no hay nada más. Si hubiese puesto page, te centra el dibujo con todo lo que hay. Entonces, si hay como elementos fuera, te lo va a mostrar. Porque aunque te haya quedado en otra parte, como que te muestra todo lo que tiene dentro del sistema. Entonces, de repente, para verificar eso. Pero también en los errores aparece abajo eso. Aparece find y edit. ¿Ya? El find te va a mandar a la parte del gráfico donde está lo que está malo, que no siempre es muy obvio en el fondo, o sea, pero tenéis como que cachar ya de esas cosas que se ven como que alguna está mala y hay uno el que tiene que ver. Claro, claro, quizás por dónde quedan. Y el otro que está ahí es el edit, y si pinchas el edit, dependiendo cuál es el tipo de error, te podría ver como el cuadro de diálogo donde está el parámetro malo. Ahí hay que apretar los dos en el fondo para ir viendo si te da mejores pistas de dónde está el error. ¿Va? ¿El mouse dónde está? Acá. Veamos. Esta cuestión jamás pasó de 7 el largo de la cola. 11 minutos, 33 como máximo. Ahí sí. Súper decente. Facturación interna, 8 minutos, 8 minutos. 20 y tantos de máximo en ambos casos, más las que camina la gente. Y ahora sí la utilización probablemente debe andar igual bastante buena. Ya. Por ejemplo, aquí el tema que decía. Operador interno está ocupado un 80%. El externo un 60-61 prácticamente. Igual, claro, ese 61 puede parecer que es como poco, obviamente.
Pero resulta que si pones uno menos, ya la escoba, pues. Entonces, ahí es donde viene chuta, ¿qué hago? Pues? Porque en este caso, tú tienes igual la tasa de llegada también es pareja durante el día. O sea, obviamente si la tasa fuera variable, por ejemplo, sería más fácil eventualmente eh, poder ponerlo justo donde se necesita, pero si es pareja, lo pones o no lo pones a la persona, o sea, no tienes opciones en el fondo de ponerlas a medias. Así que tienes que poner dos, en el otro tienes que poner tres y obviamente tu utilización no se va a hacer perfecta, pero logras obviamente un súper buen desempeño y un flujo de la gente bastante bueno. Así que en el fondo esto, así como se observa aquí, está ya bastante mejor equilibrado lógicamente que el caso anterior. Probablemente podríamos hacer esa prueba, volver atrás un poco, ¿ya? Este funciona bien, pero veamos aquí los recursos. Volvamos a 3 y a 1 para ver, lo vamos a correr hasta el final nomás. Ahí. Los puros resultados quiero ver para comparar algo. Sí, no colapsó, pero este es cierto tenía indicadores pésimos. Claro, mira, utilización muy linda desde el punto de vista de la utilización, pero claro, la gente muy bien ocupada, pero para efectos de los pasajeros en realidad es una pésima decisión, es una decisión económicamente muy buena, pero desde la perspectiva de la gente no es realmente muy útil. Ahí sí. Más rápido que puedo animar. Casi todo el tiempo en realidad la cola es muy bajita. Está un pelito. Está como 9 esos pics, ese pic fue como 9, ni siquiera mucho. Volvimos, ¿cierto? Imagino a los porcentajes anteriores. Ahí están 80, 60. Más o menos, por eso te decía delante, o sea, tema de los porcentajes, uno siempre quiere que sea bueno, el problema es que dada la estructura del sistema y todo, no está bastante amarrado de manos, de repente no tiene muchas opciones, o sea, pues tú sabes que habrá recursos relativamente libres, pero no puedes poner menos, ¿no? Ahora, de ahí la próxima clase ya mañana. La otra opción, digamos que obviamente es algo súper natural que pase, es que, por ejemplo, los pasajeros no llegan parejos durante el día, pues, obviamente
es súper frecuente, por ejemplo, a primera hora de la mañana hay un montón de vuelos, como a mediodía hay un poquito más, después en la tarde viene de todo el nuevo choclón de vuelos, o sea, como que tiene esos piques en el día. Y eso implica también que la gente se programa de esa manera, pues tú programas hartos trabajadores en los horarios peak y en los otros horarios menos. Pero cuántos y en qué punto entran y cómo se van combinando entre ellos para que todo esto fluya, obviamente es bien relativo a la situación y tienes que también ser como que ser puestos a tiempo y un poco por el efecto que tiene eh, digamos, el cuándo hago las cosas, ¿cierto? Como lo que mostrábamos delante, que el sistema cuando estaba parejo, ¿cierto? Estaba como súper equilibrado, como que no crecía la cola, pero cuando aleatoriamente creció, nunca más bajó, no fue capaz de deshacerse de eso. Y cuando hay horarios variables también pasa eso, o sea que no solo de que cuando crezca sea capaz de deshacerse de eso para llegar a niveles más bajos, sino que a veces también sirve anticiparse y tratar de recibir los pics de pasajeros con el sistema lo más vacío posible para que cuando llegue un montón de gente no se afecte tanto, porque si por ejemplo tú tienes ya una tasa relativamente estable de llegada antes de la hora peak, pero tienes a 40 personas en fila y tú partes el horario de peak cuando ya te llegan 300 pasajeros por hora con 40 personas ya en fila, puta, te puede hacer una tremenda diferencia haber tenido las 40 personas en fila, pues hubiese sido mejor partir con ninguna en fila para que te llegaran los 300 y tuvieran mejor capacidad de absorber esos 300, porque te quita capacidad de atención al final el haber tenido gente en fila. Entonces a veces, y de hecho ahí vamos a ver que se hace así, de hecho, conviene asignar los recursos a las horas peak antes de que llegue la hora peak, un poco antes, para que absorba mejor y no genere impactos tan fuertes en el resto del comportamiento. Ya mañana vamos a añadir eso, y ahí también con los gráficos y todas las cosas vamos a ir viendo el cómo absorbe esas horas puntas, que obviamente las horas puntas son temazo para un montón de empresas.